y cómo las vamos evacuando, en qué momento. Seguramente en el Sí, intermedio las vamos a evacuar y el doctor Ferreres ahí nos va a ir ayudando en esto. Esto es ahí la primera abajo, vez, así que si surge alguna alternativa, por favor sepan disimular los errores que podamos tener. Muchas gracias y ahí, Alberto, todo tuyo. doctor Rodríguez, doctor Ferreres, ahí abajo hay un icono que dice QIA. Todas las preguntas que envíen los que estén viendo por chat van a ir apareciendo ahí. Yo las voy a ir viendo y si querés, al último las leo y las contestamos, vía oral. ¿Mm? Dale, Sí, perfecto. ¿Les el parece? Ahí coordinador está. de la charla va a ser Juan Cruz Yalú. Perfecto. Bueno, Bueno, Alberto, cuando gustes. Adelante. perfecto. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Bueno, Muy muchas bien. gracias, Chino. Muchas gracias, Juan Cruz y Marina. Bueno, este es el título de la conferencia que me pidieron. Vamos no solo a tocar temas médicos, legales y éticos, y en un ratito ya vamos a ver un poco la estructura de la charla. Mi agradecimiento a las autoridades de la Sociedad de Cirujanos del Tucumán, con los directivos con quien tengo una amistad de varios años, y bueno, es un placer, lamento no poder estar ahí presencialmente. No tengo conflictos de interés, pero sí quisiera hacer revelar algunos conflictos o algunos sesgos. En primer lugar, no soy experto en COVID-19, no soy infectólogo, no soy virólogo, no soy epidemiólogo, soy solo un cirujano que se ha visto afectado en su tarea diaria. Tengo un particular interés por los aspectos médicos, legales y éticos y he publicado algunos artículos en relación a esta pandemia y eso es un poco lo que le voy a transmitir también, mi experiencia como médico forense, dedicado fundamentalmente al tema de la mala praxis en cirugía por más de los últimos 25 años. Esto es un poco el aspecto y la organización de la charla. Vamos a hablar, calculo que vamos a llegar a los aspectos médico-legales eventualmente y vamos a dejar para la segunda parte de la charla va a ser fundamentalmente abocada a los aspectos laborales y éticos y algunos mensajes para llevarnos a casa. Así que bueno, esta es la ciudad de Wuhan. Nadie la conocía hasta que empezó la pandemia por la enfermedad originada por el coronavirus, que se conoce como enfermedad por COVID-19. Y el 11 de marzo del 2020, esta enfermedad por coronavirus fue declarada por la Organización Mundial de la Salud que había llegado al nivel de pandemia. Wuhan es una ciudad no lejos del Mar Amarillo, de aproximadamente 8 millones de habitantes, al sur de Pekín, que ustedes la ven acá. ¿Qué fue lo que lo originó? Bueno, varias teorías, de las cuales no me voy a tomar partido, de la manipulación genética hasta los vectores que podían ser el pangolín, los murciélagos, y hay un dato que salió reflejado en pocas noticias, pero en octubre, noviembre del año pasado, en la ciudad de Wuhan se celebraron unas Olimpiadas Mundiales de las Fuerzas Armadas de distintos países, con la presencia de más de 100 delegaciones mundiales. Y eso también podría haber sido uno de los factores que generó algún tipo de inconveniente. Y este es el panel de control. Esto es del día de ayer a las 8 de la noche aproximadamente, donde la Universidad Hopkins, en Baltimore, confirmó más de 5,5 millones de afectados por la enfermedad, con una mortalidad de 350.000 personas. Y uno puede decir, bueno, pero esto es muchísimo. Bueno, muchísimo o poquísimo en cuanto a con qué o cuál es nuestro patrón de comparación. Y acá, por ejemplo, vemos algunas de las pandemias a lo largo de la civilización, 30 a 50 millones, la peste bubónica en la Edad Media, 75 a 200 millones. Pero vamos a algo más reciente, a lo que se conoce como la gripe española, en el año 1918. 50 millones de muertos. O sea que con 300.000 actuales
no estamos tan mal. Podríamos estar mejor, obviamente, pero no estamos tan mal. Y creo que eso también es importante decirlo. Obviamente que la relación entre las pandemias y el arte es notoria, y muchas veces estos flagelos de la humanidad se han visto reflejados, como por ejemplo esto, la plaga de Roma. Y ustedes ven aquí este bastón, que es el scourge de los ingleses, que es el castigo por las enfermedades. Esto es un cuadro que refleja la plaga, la peste bubónica en Tournai, que es en ese momento pertenecía a Francia, actualmente pertenece a Bélgica, al condado de Flandes, caracterizado por su iglesia, su Notre Dame de 5 torres espiculadas. Esta, por ejemplo, refleja la epidemia de fiebre amarilla alrededor de 1879, y si fijan en detalle, todos los personajes que están ahí dibujados pertenecen a la raza negra, y en ese mismo momento en Argentina, presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, la fiebre amarilla que azotó fundamentalmente todo el área que hoy es el actual San Telmo, y si van a la iglesia de San Pedro Telmo, a una cuadra de la Plaza Dorrego, en la zona central de San Telmo, pueden ver las placas alusivas. Falleció prácticamente la gran mayoría de la población negra. Por eso es lo que explica que nosotros no tenemos prácticamente población negra descendiente de los esclavos africanos, mientras que Uruguay todavía la tiene. Y este es el Hospital Walter Reed en Washington durante la gripe española en 1918. Y antes de empezar a hablar, me gustaría hacer algunas reflexiones que ustedes ven en esta diapositiva. El manejo de esta pandemia se caracteriza por varias cosas. Primero, la incertidumbre, porque no hay conocimiento científico sólido, porque la enfermedad por COVID-19 al 1 de enero de este año era prácticamente desconocida, a excepción de Wuhan. Y como dice el diapositivo de al lado, todos los que son expertos en algo alguna vez fueron noveles, se iniciaron. Y yo creo que es uno de los grandes problemas que enfrentamos en nuestro medio, y no solo en nuestro medio, sino en muchos otros lugares del mundo, que esto es manejado por infectólogos, que podrán tener mucho expertise en manejo de otras enfermedades, pero esta es una enfermedad nueva, de la cual nadie conoce nada. A esa incertidumbre se suma que todos los que se presentan como expertos realmente no lo son. Y lo otro es la falta de solidez científica, que se refleja, por ejemplo, fíjense, en el primer mundo, Didier Raoult promovió el uso de la cloroquina primero y la hidroxicloroquina después, y hace 2 días en el Lancet dicen que hay que terminar con eso tratamiento porque es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, estamos en ascuas y no sabemos absolutamente nada, por eso voy a tratar de ser lo más modesto posible en la transmisión de conceptos vinculados al COVID-19. Vamos a empezar con los aspectos constitucionales, porque nos hemos visto sometidos a una serie de restricciones. Y como bien dijo el doctor Lorenzetti, es preocupante que esto se sigue permaneciendo. Hay una falta de la administración de justicia, que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, hay una serie de restricciones. Antes de empezar a hablar de ello, me gustaría recordar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas estableció muy claramente el derecho a la salud de la población, que en nuestro medio es un derecho constitucional, o sea que ha sido receptado por nuestra Carta Magna. Y fíjense lo que dice esta declaración, que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser suficientes en cantidad y disponibilidad, ser accesibles, estar al alcance de todos, lo que habla de la accesibilidad y de la equidad, y ser apropiado desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad, lo que va a favorecer la salud de los pacientes. Y creo que todos vamos a coincidir, el sistema de salud público-privado de nuestro país adolecía y sigue adoleciendo de muchos defectos, mucho más en el ámbito público que en el ámbito estatal público que en el ámbito privado.
Y antes de recordar los principios constitucionales de restricciones, recordemos los principios de Siracusa, también por el mismo Consejo Económico Social de Naciones Unidas, que hablan sobre las respuestas que restringen los derechos humanos por razones de salud pública o emergencia nacional, como es el caso que nos ocupa, fundamentalmente vinculada a las restricciones y a la movilidad y al movimiento. Por eso, el valor mayor a proteger es el bien común y no el bien individual. Y, por ejemplo, también la posibilidad de usar medicamentos para fines no autorizados, como en su momento fue la cloroquina, la instauración de turnos de urgencia. Y obviamente hay una disminución, por no decir una anulación de las libertades individuales, fundamentalmente en lo que se refiere al transporte y al desplazamiento. Y lo que se tiene en cuenta es que la pandemia, digamos, y la cuarentena está justificada fundamentalmente desde el punto de vista constitucional porque el bien común es el de la sociedad que está por encima del individual. Y entonces eso es lo que uno debe primar. ¿Estas restricciones tienen algún fundamento teórico? Sí, obviamente, y es lo que vamos a ver a continuación. Gracias para el gobierno, ya al 23 de diciembre del 19 se había dictado esta ley, la 27541, llamada de solidaridad social y reactivación productiva, donde ya se había establecido la emergencia sanitaria. O sea, la emergencia sanitaria antes de que llegara el COVID ya estaba. Entonces, el primer decreto de necesidad de urgencia, el 260 del 2020, fecha 12 de marzo, ¿qué hace? Amplía la emergencia. Y fíjense que la emergencia pública de la ley 27541 había sido aprobada por el Congreso de la Nación, lo que no es poca cosa. No vamos a hablar de todo, pero fundamentalmente en ese momento lo que se habían suspendido era los vuelos, la cuarentena estricta se define en otro decreto de necesidad de urgencia a partir del 19 de marzo. Y después tenemos el DNU 297, donde se instaura el aislamiento social preventivo obligatorio. Por último, la 627, porque mucho se discute, ¿soy grupo de riesgo? ¿No soy grupo de riesgo? ¿Puedo ir a trabajar? ¿No puedo trabajar? Bueno, artículo 3 de la resolución del Ministerio de Salud 627, donde se estipulan cuáles son los grupos de riesgo y fundamentalmente destaquemos aquellos con enfermedades respiratorias crónicas, con enfermedades cardíacas, los diabéticos y los inmunocomprometidos como los renales con inmunodeficiencias. Bueno, obviamente, en un país como el nuestro, podría haber habido, como pasa en Estados Unidos, un país federal, haber discrepancias entre unos y otros estados. En nuestro medio no lo ha habido, pero en Estados Unidos, los estados gobernados por demócratas han sido mucho más estrictos en la cuarentena, como por ejemplo el estado de Washington. Y aquellos con gobernadores republicanos han sido mucho más laxos en las medidas de cuarentena. Porque uno de los grandes, digamos, las restricciones es el tema en Estados Unidos de las libertades individuales, donde parecería que lo individual prima sobre lo comunitario. ¿Estamos? Con esto traté de darles un abordaje somero para que tengan un conocimiento básico de los aspectos constitucionales que regulan todas las medidas del gobierno. Vamos ahora sí a los aspectos médico-legales, que es más del tema de la charla que nos ocupa hoy. Y debemos tocar nada más no lo que se hace mal, lo que sería la responsabilidad profesional médica. Se plantearon una serie de discusiones respecto al deber de atender por parte de los médicos, sobre todo a veces vinculados a los residentes, los que están en la primera línea de atención, en lo que se conoce como la trinchera. También hay cuestiones para hablar e ilustrar acerca de lo que es el deber de notificación frente a una enfermedad transmisible en contraste con el secreto médico y las características de propagación que hace una enfermedad peligrosa y contagiosa, como se vio en los medios, como ese joven que en Moreno, recién llegado de Estados Unidos, violó la cuarentena,
fue a un cumpleaños de 15, infectó, murieron los abuelos, etcétera, etcétera, que ha sido procesado por violación a este artículo que vamos a ver más adelante. Y como cuando hablamos de mala praxis, y un poco para aflojar la tensión, en general cuando uno habla de mala praxis, en general, como dice digamos, la viñeta de la izquierda, todo el mundo habla de mala praxis del médico. Prácticamente no existe ninguna otra profesión en la cual el concepto de mala praxis esté tan inserto, tan imbuido en la población. El enfermo anda mal y no, cualquier paciente del hospital en un pasillo dice, ¿no habrá sido una mala praxis? En el otro, un poco lo que refleja es la situación donde los médicos, los profesionales de la salud son las ovejas o los corderitos, y el que está atrás es el lobo feroz de los abogados. Discúlpeme, yo soy abogado, pero no ejerzo, me dedico exclusivamente a la medicina. Y a ese lobo feroz habría que agregarle otra figura, no tanto en estas épocas de pandemia, pero uno nunca sabe, que es la figura del distinguido colega. Muchos reclamos por responsabilidad profesional se generan cuando un colega frunce el ceño y dice, qué macano, yo hubiese hecho distinto. Y todo eso empieza a generar una serie de dudas y desafíos en el grupo familiar del afectado. Algunas cosas que tenemos que tener en claro, sigue siendo en estas épocas de pandemia la seguridad del paciente, prevenir los eventos adversos, lo que antes se llamaba la patoiatrogenia, seguir y el lavado de manos y el uso de alcohol en gel es fundamental. Ojo con la medicación de uso casi experimental. Habíamos hablado al comienzo de la charla con el uso de la cloroquina y antirretrovirales. Hace 2 días de una publicación del Lancet lo tiró por la borda. Indudablemente que el proceso de consentimiento informado puede tener algunas debilidades en estas épocas de pandemia, y otra cosa son los sistemas de notificación. Y esto tiene que ver un poco también, va de la mano con el número de testeos que se hacen. ¿Sabemos cuántos infectados tenemos? ¿Tenemos pocos? ¿Tenemos muchos? Bueno, lamentablemente el denominador no los tenemos. Uno de los mejores ejemplos de los casos a los que se refieren muchos epidemiólogos de Harvard fue uno de los grandes buques que terminó en el sudeste asiático y terminó en Yokohama, en general con un predominio de mayores de 70 años. Testearon a todos los 3.700 pasajeros de este buque y vieron una incidencia del 28, casi 30%, de los cuales mucho menos tuvieron sintomatología y terminaron internados el 2% y menos del 1% necesitó la asistencia con un respirador. O sea que ese es un grupo en el cual uno puede tener el 100% de fiabilidad en el cual de esos pacientes sabemos que fueron testeados. De lo contrario, se hace muy difícil. Vamos a ver 2 casos para promover un poco la discusión y la aparición de tópicos y que a ustedes les pueda servir quizás para hacer preguntas o reflexionar en la actividad habitual. Esta es una joven de 22 años que se presenta a la guardia con dolor progresivo de 24 horas, a predominio de la fosa ilíaca derecha, que no presenta síntomas asociados, con signos vitales normales, con saturación normal, y en el examen físico, dolor en la fosa ilíaca derecha, sin reacción peritoneal, el recuento de blanco 16.000. Se le pide una tomografía computada. La tomografía computada es muy clara e ilustrativa respecto a la presencia de un apéndice cecal dilatado, un diagnóstico hallazgo compatible con apendicitis aguda. Pero como esas cosas que uno nunca sabe, aprovecharon y no debería haber muchos pacientes porque había mucha restricción, y aprovecharon y le hicieron un mapeo de las bases pulmonares. Y siempre cuando uno nos pide algo y se encuentra con el resultado, a veces tiene alguna sorpresa. Y aparecieron opacidades pulmonares bilaterales que acá la vemos mejor. Estas pequeñas imágenes que están resaltadas con flechas. ¿Y ahora qué hacemos? Tiene síntomas, tiene fiebre, tiene tos, tiene expectoración, tiene una espada de Damocles de una posible cirugía, tiene un cuadro compatible con apendicitis aguda. ¿Y qué hacemos?
Bueno, y estas son las opciones. Podemos programar una apendicectomía convencional abierta, podemos programar una apendicectomía por vía laparoscópica, de preferencia con protección y filtros, ¿no? Porque se ha demostrado que los gases que salen a través de los trócares pueden infectar. Podemos pedir un hisopado nasofaríngeo y podemos diferir la cirugía hasta obtener resultados. Daría la impresión de que esto, y esto aplica también para la cuarta opción, es una apendicitis aguda no complicada, o directamente comenzar con tratamiento antibiótico, como ha sido demostrado y lo vamos a ver más adelante. ¿Y ustedes qué harían? Bueno, yo les digo lo que hicimos nosotros. Y nosotros lo que se pidió fue en atención, por más que, digamos, el único factor de riesgo de esta joven era las opacidades, digamos, se le encontraron estas opacidades pulmonares y la paciente venía de ahora le llaman barrios populares, nosotros le decimos Villa Miseria, ¿estamos? Entonces lo que se hizo fue una solicitud de hisopado nasofaríngeo y se difirió la cirugía hasta obtener nuevos resultados. Un rápido ilustrativo respecto a los test diagnósticos y a su interpretación. Les recomiendo para todos aquellos que estén interesados en el JAMA del mes de mayo, salió un trabajo realmente que vale la pena respecto a la interpretación de los resultados. Le digo cuándo salió publicado, el 6 de mayo. Si cualquier cosa, Chino, me pasás, si les interesa, se lo mando por mail a la secretaria de la sociedad. Yo no soy un especialista, pero fundamentalmente lo que tenemos son la PCR, que detecta el virus, y después tenemos los test rápidos que pueden medir anticuerpos o que miden antígenos. Como comentario, en Constitución se midieron con una serie de kits rápidos chinos y se vio que la incidencia de positividad era de menos del 5%. Cuando se cambió el test, porque estos no eran de aparente buena calidad, la cifra pasó al 34%. ¿Estamos? Así que son cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, una cosa importante de la PCR, el resultado de la PCR está entre 3 a 6 horas, con lo cual, si no se trata de una emergencia quirúrgica, podemos estar, como en este caso en particular, podemos solicitarlo. Entonces, tenemos una paciente que es COVID-19 positiva por su serología, que tiene ausencia de sintomatología pulmonar, pero sí tiene imágenes que no sabemos bien a qué pueden corresponder. Y entonces ahora las opciones que nos quedan son la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica y el antibiótico. Una de las cosas que a uno le da un poco de miedo, y lo vamos a ver en un ratito en las referencias bibliográficas, es la altísima mortalidad que tienen los pacientes con COVID-19 sometidos a cirugía de urgencia, y aparte una serie de fenómenos vasculares periféricos, etcétera, etcétera. Discutida con el grupo por Zoom en el Ateneo de Servicio, lo que se decidió fue seguir con el tratamiento antibiótico que se había iniciado. La paciente ingresó al sector de pacientes COVID-19, mejoró, al tercer día de internación ya estaba tomando la dieta, nunca necesitó oxígeno, se le dio el ingreso hospitalario y permanece en cuarentena hospitalaria, la estamos siguiendo y la enferma está asintomática. Acá para el conocimiento, el tratamiento del antibiótico de la apendicitis aguda no complicada ha sido ya comprobado. Estos dos papers, uno de Lanas y otro de Llama, el grupo de Paulina Salminen de la Universidad de Turku en Finlandia y el de Salomón y de Saverio del Reino Unido, son bastante ilustrativos. Y acá, una de las cosas que a nosotros nos preocupó, que la alta mortalidad y morbilidad de los pacientes en portadores y con desarrollo de la infección de COVID-19 y la necesidad de cirugía. ¿Estamos? Este es otro caso, también nos tocó tratarlo. Este es un varón derivado de un geriátrico
con antecedentes de hipertensión, insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección disminuida, con una trombosis en miembros inferiores en tratamiento anticoagulante, con hemorragia digestiva baja de 4 días de evolución, no había antecedentes de una videocolonoscopía en la historia personal de este enfermo, ni antecedentes quirúrgicos, un examen, una frecuencia cardíaca de 120, hipotenso, dolor abdominal sin reacción peritoneal, y el laboratorio evidencia una acidosis metabólica, un hematocrito disminuido y un aumento de la creatinina. ¿Podés cerrar la puerta, mi amor? Y acá vemos algunas imágenes. Y llegamos al diagnóstico de una invaginación ileocecal. El plan fue corregir la anticoagulación, transfundirlo, resucitarlo, un ecocardio para ver desde el punto de vista cardíaco cómo estaba. El enfermo evoluciona sin resangrado, normotenso, mejora la acidosis. Y la pregunta es, ¿screening o no screening para COVID-19? Bueno, el chino hace un gesto como diciendo, pero este enfermo venía de un geriátrico. Este enfermo llegó a la guardia del hospital cuando empezaron el aumento de casos en instituciones geriátricas, y hubo un geriátrico en la zona de San Martín, muy próximo a nuestro hospital, con 47 pacientes COVID positivos. ¿Qué hicimos? Bueno, también lo testeamos, y la PCR fue positiva, y eso un poco nos cambió también el abordaje, porque este es un enfermo que realmente cirugía sí, de emergencia, y las opciones que nosotros barajamos fueron estas. No había peritonitis, había mejorado la acidosis, el enfermo estaba con tránsito, y una propuesta era diferir la cirugía hasta que negativizar, un enfermo con comorbilidades importantes. Otras opciones, hemicolectomía derecha laparoscópica con prevención, como dijimos anteriormente, aerosolización, uso de equipo de protección personal, una hemicolectomía derecha abierta con idénticas precauciones, o medidas de confort. La postura también que nosotros tomamos en el servicio fue, dado que no se había ninguno de esos signos de peritonitis o de obstrucción, diferir la cirugía. El paciente evolucionó asintomático, se esperó la resolución. La idea es plantear una videocolonoscopía para confirmar diagnóstico y eventual intervención quirúrgica. Está programada para el lunes próximo la videocolonoscopía, así que si a alguien después les interesa, les cuento cómo termina. Y ahora vamos a ver, con estos dos ejemplos, un poco cómo juega la responsabilidad profesional. Y la responsabilidad profesional no ha sido receptada para cada caso en particular, sino para todos los casos en general, por eso es una norma. Y se origina en este dictamen del fiscal Dopin ante la Corte de Casación de París, año 1835. Y fíjense lo que dijo Dopin, que para que haya responsabilidad no es necesario buscar si existió intención, porque es lógico, ningún médico tiene intención de dañar. Basta que haya habido negligencia, imprudencia e impericia. Pero aparte las cuantifica. Cualquier negligencia, cualquier imprudencia, no. Aquella que haya sido tan grosera que la hace que no haya justificativo para perdonarla, o sea que es inexcusable. Año 1835. Esos tres términos, negligencia, imprudencia e impericia, han sido recepcionados en nuestro Código Penal y nuestro Código Civil, como vamos a ver más adelante. Cuando hablamos, tenemos que distinguir tres conceptos: mala praxis, responsabilidad profesional médica y iatrogenia o patoiatrogenia. Mala praxis es una cosa y responsabilidad profesional es otra. Los juicios por mala praxis es un error semántico. Los juicios son por responsabilidad profesional médica. Hablar de un juicio por mala práctica es ya hacer un juicio de valor. Y acá tenemos lo que es la definición de mala praxis, que es toda acción médica errada de acuerdo a quién, a lo que opinan los médicos, los expertos, colegas. Y se tienen que dar una serie de características para que exista o se asiente la mala praxis. Tiene que haber un quiebre en el estándar de cuidado, debe haber un daño
y debe haber una relación causal entre ese quiebre y el daño. Y recuerden este concepto estándar de cuidado, porque en el fondo es el parámetro fundamental de todo dictamen en un juicio por responsabilidad profesional médica. Dijimos que los conceptos de Dupin se recepcionaban en el Código Penal. Bueno, ahí lo ven. El Código Penal en su artículo 84 castiga el homicidio y en el 94 al que causar una lesión a otro por impericia, imprudencia, negligencia en su arte o profesión. Y ahí entran los médicos. No son artículos exclusivos de los médicos, sino para todos. La impericia es no saber, la imprudencia es hacer de más y la negligencia es el no hacer. Y fíjense en el aspecto civil. Estos son los nuevos, para quien no lo sepa, hubo una modificación del Código Civil, se han unificado el civil y comercial. Y en el artículo 1724 del nuevo Código Civil y Comercial habla de la culpa. Y fundamentalmente la culpa comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte y profesión. Y algunos artículos que necesitamos saber, distingue obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Reitero que las obligaciones del cirujano son obligaciones de medios. Le hago una salvedad. Pero de algo que se llama en derecho tracto sucesivo. ¿Qué significa de esto? Que la obligación no está en hacer bien la operación nada más. La obligación del médico empieza en el preoperatorio con una correcta y estricta indicación quirúrgica. Sigue en el intraoperatorio y sigue en el posoperatorio con el manejo del posoperatorio hasta el enfermo ha sido de alta, no de egreso, sino de alta. ¿Está claro? Pero obviamente no puede garantizar el resultado el cirujano. Sí debe garantizar toda la disponibilidad de los medios para lograr un resultado, pero no el resultado per se, sino estaría incurriendo en otro. Y otro concepto importante es la prescripción. La prescripción es el tiempo en el que yo tengo para iniciar un reclamo, que antes era decenal, 10 años, y ahora sigue siendo, es de 3 años, tanto en el ámbito contractual como extracontractual. Y esto es lo que yo le decía. Cada vez que hay un perito, y en nuestro medio existen los cuerpos médicos forenses a lo largo y a lo ancho del país, uno lo que debe decir es si el estándar de cuidado en ese caso en particular fue el adecuado o no. ¿Y qué es el estándar de cuidado? Bueno, todo eso que ustedes ven acá en esta definición publicada en el World Journal of Surgery del 2014. Y este estándar de cuidado empieza con la indicación quirúrgica, sigue con el desempeño intraoperatorio y finaliza y concluye o transcurre con el devenir postoperatorio, el manejo de las complicaciones, la detección oportuna y temprana de las mismas y la posible solución de ellas. ¿Está claro? Vamos entonces ahora a otros. Terminamos con el aspecto de mala praxis, con los dos ejemplos que vimos y responsabilidad profesional. Pero también hay en estas épocas de pandemia, hay una eventual colisión entre el deber de denunciar y el secreto médico. Ahí lo tienen resuelto. Deber de denunciar por parte de los médicos los hechos perseguibles de oficio, régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria y acá es el justificativo para violar el secreto médico, ya que la divulgación puede causar un daño si lo revelar es sin justa causa. ¿Y por qué hay justa causa? Porque predomina el bien común de toda la sociedad sobre el bien o el bienestar individual. Por lo cual no hay, porque el deber mayor es el bien común, que es el que se está protegiendo en estas épocas de pandemia. Por supuesto, y en Córdoba, creo que en una localidad que es Saldán, se planteó y se procesó o se detuvo a los médicos. Esto salió
Hubo muy poco reflejo de esto en Buenos Aires, pero llegué a leer algo. Fíjense, artículo 202. Será reprimido con reclusión y prisión de 3 a 15 años que propague una enfermedad peligrosa y contagiosa por la persona. El caso que les comenté, este joven que volvió de Miami, al día siguiente fue una fiesta de 15 en la ciudad de Moreno. Ese no se aplica a los médicos. Al médico se aplica eventualmente el 203, cuando fuera cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su orden de profesión. Y por supuesto el 205, la violación de las medidas adoptadas. Tampoco es particular de la calidad de médico. Para comparar un poco qué pasa en otros países, me pareció útil ilustrar un poquito qué es lo que pasa en Uruguay. Uruguay tiene una ley orgánica de salud pública respecto al tema de higiene, el caso de epidemias, etcétera, etcétera, que no nos preocupa demasiado. Y por supuesto, en el artículo 28 de esa ley, habla de la exención de responsabilidad. Y fundamentalmente refiere toda la legislación al SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias, establecido por la 18621. Y fíjense los principios que orientan al Sistema Nacional de Emergencias, que son todos esos que ustedes ven ahí. El orden público, la solidaridad, la protección a la vida, la subordinación de los agentes del sistema a las exigencias del interés general. ¿Estamos? Con esto, Chino, no sé si vos te parece, vos me dirás, si quieren hacer, interrumpimos acá, hacemos algunas preguntas, seguimos, dejamos las preguntas para el final, lo que ustedes me digan. Hay una pregunta, hay una sola pregunta, si querés la hacemos ahora como para relajar un poquito. Perfecto. Doctor Mario Vega dice si hay algún artículo que aplique a las instituciones que no le brindan las protecciones a los profesionales. Me imagino que serán los EPP. No, no hay nada. Al respecto, no hay un articulado. Y esto lo vamos a ver un poco también cuando hablemos en la parte de aspectos éticos, si un profesional se puede negar a la atención. Y lo vamos a vincular un poco con la historia del desarrollo y el trabajo y la tarea de los médicos durante las distintas epidemias. Yo creo que atender sin una enfermedad como el COVID-19, sin los equipos de protección personal, es hacer mala praxis. Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico? Evitar eso. ¿Cómo lo evita? Demandando de manera clara, pertinente, la solicitud de los equipos de protección personal. Lamentablemente, en estos momentos, y como yo le dije en el transcurso de la charla, el acceso a la justicia, la posibilidad de un amparo, de una medida cautelar, una medida de emergencia, hoy es más difícil. Nos pasa a nosotros en Buenos Aires, ¿estamos? Pero yo creo que eso tiene que quedar absolutamente claro. Se deben cumplir las recomendaciones impartidas por el Colegio Americano de Cirujanos, por las instituciones respecto a los equipos de protección personal, que no se refieren no solo a la disponibilidad, sino a que los mismos sean de buena calidad. Y depende del aspecto o de la actividad que uno desempeñe. No es lo mismo hacer un triaje inicial que ir a un quirófano con un enfermo con fuerte sospecha con confirmación de COVID-19. ¿Estamos? Bien. Hay otra pregunta de Diego Gustín, dice, ¿qué opina de lo ocurrido con los médicos en Córdoba? Yo lamentablemente antes quiero aclarar lo siguiente. Tengo referencia por pequeñas noticias que aparecieron en los diarios capitalinos. No tengo un conocimiento detallado. Sé que al director de la clínica, que es familiar de algún magistrado, no padeció, y otro de los profesionales fue detenido o demorado. Corríjame si yo estoy equivocado o no. Me parece una aberración, y eso lo vamos a ver un poco también cuando hablemos de los aspectos laborales, porque esta es una enfermedad en la cual se sabe poco y nada, y poder atribuir
con certeza científica que el médico fue el responsable del contagio en una institución donde, como la que se trataba, donde hay población de riesgo, personal de riesgo y propenso a la transmisión. Aparte, digamos, tenemos que entender otra cosa. A diferencia de otros países, acá los médicos tienen multiactividad laboral, no es que trabajan en una sola institución. Entonces, me parece bastante traído de los pelos y celebro la defensa de los colegas, lo cual no es habitual, porque he visto las marchas que ha habido en automóviles en la ciudad de Córdoba. ¿Hay alguna otra pregunta más? Me parece. Sí, también de Diego Agustín dice, si el Estado no provee los EPP y es imposible la instancia judicial, ¿uno incurre en abandono de pacientes si no atiende al paciente? Bueno, yo creo que por lo menos nosotros, antes que llegaran los equipos de protección personal del hospital, colaboramos con todos los residentes y los equipamos, todo, digamos, el servicio, digamos, los financió. Yo creo que, digamos, se debe llegar, lamentablemente somos todos conscientes de las limitaciones que tiene el sistema estatal público, y creo que, Dios quiera me equivoque, esta epidemia, si sigue avanzando a pasos agigantados, creo que va a evidenciarlo de una manera muy clara, por lo menos en lo que se llama AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, sobre todo en los 3 cordones del conurbano bonaerense. Yo le diría que operar a un enfermo sin el EPP me parece que no corresponde, porque hay otra cosa también. No solo en estos momentos de pandemia hay que reflexionar, y lo vamos a ver en los aspectos éticos, no solo hay que proteger al enfermo, hay que protegerse uno mismo, hay que proteger a los colegas de la transmisión de la enfermedad, porque aparte, el colega va a su casa, está en contacto con familiares, esposa, hijos, etcétera, etcétera. Entonces creo que, digamos, no debe ser un héroe, debe ser una persona responsable y preocupada por los pacientes, pero no se le puede exigir más de la cuenta, y eso lo vamos a ver en cuando toquemos los temas éticos. Bien, y el doctor Pablo Seineldin hace otro comentario, dice, los Estados Unidos están esperando que termine la pandemia para iniciar la oleada de juicios de mala praxis o de responsabilidad. ¿Qué opina al aumento de mortalidad por el error médico, por agotamiento? No comulgo en su totalidad con la aseveración del doctor Seineldin. En Estados Unidos, digamos, los lugares que yo conozco, uno de los lugares que más enfermos ha tenido internado en la zona, en el estado de Nueva York, ha sido el sistema de Northwell, que es una red de aproximadamente 38 hospitales que está afiliado con la Universidad de Hofstra, con la Escuela de Medicina de Hofstra. Ellos han armado muy bien el tema de las rotaciones de los profesionales en los distintos ámbitos. Un grupo trabaja un número de días, sigue con otro, se quedan en su casa prácticamente 2 semanas, vuelven, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que, por supuesto, así como se pueden llegar a producir mayor número de errores, también hay circunstancias que pueden justificarlo de alguna manera. Yo abogo por tal como lo manifesté en mi relato oficial, el error no siempre, no debe condenarse al médico por error individual. Los errores suelen ser del sistema. Entonces acá hay una participación activa de ambos, del sistema y de los individuos que componen el sistema. Y el sistema son varios estratos que va desde la administración, pasando por enfermería, etcétera, etcétera. Por eso se habla no de error médico, sino que lo correcto es hablar del error en el proceso de atención médica. Y otra cosa es que los juicios por responsabilidad profesional en Estados Unidos son de neto
económico. No existe el tort, no existe prácticamente el juicio penal en los Estados Unidos contra los médicos. Es un tema fundamentalmente de un reclamo patrimonial. Bien, bueno, ahora han empezado a llover las preguntas. Vamos, selecciono 2 o 3 y así seguimos la segunda parte. Alejandro Romero dice, ¿un cirujano debe solo dedicarse a su especialidad? ¿Qué pasa con los cirujanos enviados a hacer consultorios de febriles? Los consultorios... No te escuché la última parte, perdóname, Juan Cruz. Febriles, han hecho consultorios para pacientes con fiebre y los mandan a los cirujanos que vean pacientes febriles. Yo lo que a priori no conozco la modalidad, digamos, pero de trabajo en Tucumán, pero yo le diría que un cirujano debe quedarse dentro de su ámbito laboral y de su ámbito de especialización. Por supuesto que en estas épocas de pandemia no se puede desconocer la calidad de médico, y han hecho referencia a Estados Unidos. Bueno, han acelerado las graduaciones para tener médicos en la calle, y son médicos que no tienen ningún tipo de formación. Entonces, si se tiene muy pautado y digamos, que es un caso sospechoso, cuál es un caso confirmado, un consultorio firmado, no le veo una gran objeción a que un cirujano pueda colaborar en esta época, digamos, tan particular de esta pandemia. Lo que sí también hay una discusión respecto a si deben participar o no deben participar los residentes. Los residentes de mi servicio no participan en esta actividad, están de guardia, van 2 por día sobre un total de 10, y queda uno de guardia activa en el hospital y uno de guardia pasiva por si hubiera, y lo mismo hemos hecho con los cirujanos de guardia. De 2 cirujanos de guardia tenemos uno de guardia activa y el segundo queda de guardia pasiva. Ha disminuido muchísimo la cirugía de urgencia para preservar el recurso médico, que no sabemos, digamos, debemos reconocer que somos un grupo de riesgo y debemos evitar los contagios y tener al personal disponible para cuando haga falta. Bien, otra pregunta del doctor Carlos Faeda. Dice, ¿qué pasaría si un paciente negativo se infecta durante o posterior a una cirugía estando hospitalizado? ¿Hay alguna responsabilidad del cirujano, de su equipo, del sistema? Bueno, hay que ver cuáles son las vías de contagio, digamos. Vamos a ver en la parte laboral, digamos, que se considera una enfermedad profesional, la infección por COVID-19 en el personal de la salud. Hay mucha discusión si hay que testear o no testear de manera sistemática. Yo creo que lo ideal sería poder testear, sobre todo porque la población que uno atiende en el hospital público es una población que, si bien puede no ser de riesgo, tiene ciertas carencias, y estamos viendo lo que están pasando en los barrios más bajos de la periferia bonaerense, con alta incidencia. Por eso, digamos, a priori no, pero hay que ver cómo son los mecanismos de contagio para poder aseverar o descartar. Para la tranquilidad de los oyentes, cada caso en particular va a ser analizado poniendo en contacto una determinada normativa con la conducta desplegada por los profesionales y por la institución en ese caso en particular. Y lo que deberá responder el perito es si eso se adecuó o no al estándar, o hubo evidencia clara y grosera de impericia, imprudencia o negligencia en el manejo de estos pacientes. Perfecto. Y bueno, vamos con la última, así podemos seguir con la charla. Del doctor Zaineldin, dice, ¿hay atenuantes en la pandemia? Bueno, en principio la pandemia per se es un gran atenuante. Creo que el doctor Zaineldin planteó el mismo tema respecto del error. Bueno, la fatiga, la falta de renovación del personal,
el agotamiento, bueno, entran dentro de esos factores atenuantes. Perfecto. Bueno, estamos Seguimos con con todas las preguntas. Si Dale, quiere, sí, bárbaro. prosigamos. Bueno, los aspectos laborales me pareció interesante incluirlos para dar un pantallazo porque existe el riesgo ocupacional. Esto es lo que pasaba antes, existían los accidentes sin itinere, las enfermedades profesionales eran todas las que estaban incluidas en los decretos 658, 659 y 49 del 14, y todas las que no están incluidas en el listado, y la enfermedad por coronavirus COVID-19 no estaba, no eran consideradas resarcibles, salvo que la Comisión Médica Central lo determinara. Pero en el decreto 367 se incluyó a la enfermedad para los trabajadores de la salud, guarda relación de causalidad directa e inmediata con la tarea que uno efectuada. Y esta presunción va a regir hasta los 60 días de que termine la vigencia de la emergencia pública en materia sanitaria y las eventuales prórrogas. Con lo cual, hoy por hoy, si alguien se contagia, algún profesional o algún enfermero, algún kinesiólogo, algún personal de algún trabajador de la salud se contagia en su ámbito laboral, aplica esta reglamentación. Y ahí tienen, estas son las últimas recomendaciones del Ministerio de Salud. Vamos a los aspectos éticos que también representan un tema caliente en esto. ¿Y por qué? Bueno, porque ya lo dijimos cuando hablamos de los aspectos constitucionales, tenemos que tener un equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entre el bien personal y el bien común. Hay limitaciones a la libertad personal. Se habló mucho del primer momento de los recursos escasos, y en general se habló del recurso escaso vinculado fundamentalmente a los respiradores, a los medicamentos y al racionamiento de las pruebas diagnósticas. Y nadie se preocupó mucho de hablar de la limitación de las camas de terapia intensiva o de la especialidad o de contar con especialistas médicos en clínica médica, en neumonología, en terapia intensiva, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto es un gran error que debería haber sido subsanado. Y por último, si se va a hacer investigación, como se empieza a hacer con el plasma, etcétera, etcétera, fundamentalmente plantear un marco ético. Y otro aspecto que tiene que ver es con la última voluntad de los pacientes, sobre todo aquellos que están bajo respirador, y con aislamiento de los familiares. Entonces, ¿quiénes son los subrogantes? ¿Quiénes toman las decisiones últimas? Y, digamos, hay ciertas limitaciones operativas a un proceso de consentimiento informado sólido y ampliamente justificado. Y podemos dividir en estos 5 pilares los aspectos éticos. La obligación del médico de atender y brindar asistencia, lo vamos a ver ya en 2 minutos. Esta controversia entre el bienestar del paciente individual y el bienestar de la sociedad, y esto se aplica al triage y a la asignación de recursos. Y fundamentalmente la aplicación de los 4 principios éticos que ustedes conocen y si no los vamos a recordar. En primer lugar, el principio de la beneficencia, hacer el bien. Y hacer el bien en estas épocas de pandemia a la mayor cantidad posible de enfermos. La no beneficencia se traduce en el no dañar, en el primum non nocere. El respeto por la autonomía del paciente al respeto de la voluntad del paciente, y empieza a ser ligeramente erosionado. Y el principio de justicia tiene que ver fundamentalmente con la asignación de los recursos, que por ahora no, pero que en algún momento pueden verse comprometidos. Esta es una etapa de hace 2 semanas del New York, una revista de mucha influencia en Estados Unidos, y donde ustedes ven el conflicto, y lo que quise hablar es del conflicto del médico entre atender, o la obligación de atender, y el bienestar suyo y de su familia, porque el médico puede ser un vector e infectar al resto de su familia. Y fíjense también, recepcionado el New York Times, si en una pandemia los médicos también tienen un deber de tratar. Y esto no ha tenido pocas aristas.
a mí me gustaría recordar que Algerius Frisch, un jurisconsulto alemán, escritor de obras contemporáneas de Brahms, escribió un libro llamado Los pecados del médico, y los enumeró. Y uno de ellos, el 10º, eran 10, era escapar de la ciudad en época de epidemia para evitar el contagio. Pero hoy en día, indudablemente que tiene que ver con la naturaleza de la práctica médica, se equipara al rescatar al otro, el principio del buen samaritano. Pero indudablemente hay un riesgo propio del propio grupo familiar, entonces también en las generaciones de milenias se preserva la propia vida también. En la Edad Media, antes de la Edad Moderna, había una compensación pecuniaria y hoy esto motivó recientemente una declaración del Colegio Americano de Cirujanos respecto al pago por siniestro o hazard pay, donde algunos abogaron por un aumento en los aranceles o en el salario de los residentes, y fundamentalmente es un conflicto entre la solidaridad y la vulnerabilidad, pero no se le puede exigir más. Sobre todo, hay que distinguir también lo que se le puede exigir al médico desde un punto de vista de su tarea como funcionario público en un hospital público, siempre y cuando cuente con todos los sistemas de protección personal, etcétera, etcétera, versus la tarea en un consultorio privado. Y algo que reclama la sociedad en esta época de pandemia es la transparencia, el triaje y la confianza en los mecanismos del triaje. El triaje es una palabra francesa que inicialmente se utilizó en los mercados de París para separar el pescado podrido del que estaba en buen estado de conservación, y después se aplicó al ámbito militar para la priorización de los caídos en el campo de batalla y si se trasladaban o si se atendían, etc. Y desde el punto de vista ético hay una serie de criterios. Lo ideal es maximizar los beneficios, y uno podrá decir que eso se puede dar en dos aspectos: con el mayor número de vidas salvadas o con el mayor número de años de vida ganado, por lo cual tienen prioridad los jóvenes sobre los adultos mayores. No se ha hecho, pero ¿cuál es el pronóstico y si hay diferencias entre el tratamiento y el no tratamiento? El tratamiento igualitario plantea un sistema de lotería al azar, o la otra opción, que es el primero que llegue, es el primero en ser atendido, pero no siempre se va a poder dar lugar al resto de las prioridades. O también la prioridad de aquellos que están en la peor situación. Nosotros yo publiqué hace muy poquito mandé una carta a la Asociación Médica del Hospital de Clínica, y esto posteriormente salió publicado. Y acá hago la aplicación de estos principios éticos y vinculados a la ética. Hacer el mayor bien para la mayoría de la población estaría vinculado al principio de la beneficencia. La justicia es importante, vinculado a la transparencia, que el mecanismo de triaje debe ser claro, preciso, conciso y explícito, y se recomienda que no lo hagan los médicos que tratan, sino un grupo aparte, para no tener vínculo con el paciente. Y por supuesto debe existir, como dijimos, una confianza en la población en el mecanismo de triaje. No se ha llegado a eso, pero en Nueva York se llegó a esto muy rápido. Veracidad que exige la población, sobre todo comunicar en qué datos se basa el mecanismo de la toma de decisiones. Y como dijimos, el respeto por la autonomía, el proceso de consentimiento informado pueden verse comprometidos desde el punto de vista individual, y aparte muchas veces en la dificultad que tienen enfermos complejos, complicados o severos, por ejemplo aquellos bajo asistencia respiratoria mecánica, en hacer manifiesta su voluntad. Esto también lo publicamos hace muy pocos días, respecto al manejo. Esto salió publicado en Surgical Endoscopy, respecto al uso de recursos escasos. Esto salió publicado en Estados Unidos. Ellos tuvieron problemas de recursos. Imagínense nosotros si llegamos a tener un impacto como el que parece que va a venir ahora. Y como último mensaje, resumiendo en un todo los aspectos fundamentalmente médicos, legales y éticos, mi
consejo, mi sugerencia al auditorio sería conocer y reconocer el marco regulatorio en esta época de pandemia. Hacer las cosas bien o por lo menos lo mejor posible. Reclamar de manera efectiva y eficaz la protección laboral para poder brindar protección no solo a los pacientes, sino a nosotros mismos, y al protegernos nosotros mismos, proteger a nuestros seres queridos. Altos estándares éticos. Y creo que también, lo dejo para la reflexión, el rol que las asociaciones profesionales deben tener en estos momentos. Todos los gestos fueron poco del tema de la exención de ganancias, etcétera, etcétera. Creo que este es un momento para que las asociaciones profesionales empiecen a hacer levantar la voz respecto de las condiciones laborales, de los aranceles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y con esto damos lugar, si a vos te parece, Juan Cruz, si hay alguna pregunta adicional del auditorio. Sí, excelente. No sé si el doctor Rodríguez también querrá hacer un comentario. Salgo de la... A ver si puedo salir. Quiero salir de la... de compartir la pantalla. A ver si podemos salir. Sí. Marina creo que puede pararla. Marina puede parar y así nos podemos ver Marina todos. puede pararla. Excelente. Ahí está. Ahí Perfecto. estamos. Ahora está. No sé si querés, Marina, si querés que activemos los micrófonos de todos para que el que quiera hacer una pregunta la pueda hacer. Y después tenemos una preguntita ahí que hemos preparado. Ahí estamos activando los micrófonos. Bien. Los asistentes lo pueden activar. Quedan todos en Perfecto. silencio, pero ellos lo pueden activar. Lo pueden activar, perfecto. Si quieren decir algo, bien. ¿Y querés que hagamos la pregunta esa hora o al final? Cuando vos quieras, Juan Cruz. Bueno, sí, una pregunta en realidad, más que nada para tener un poquito más de información, a ver cómo está la gente en su lugar de trabajo, o cómo se siente, como que hicimos con Marina. Bueno, ahí dame un segundo, ya... Para que puedan... También pueden levantar la mano las personas que deseen hacer una pregunta y le activamos el micrófono. Bueno, lanzo la encuesta, la idea sería que en unos 30 segundos la contesten y luego vamos a poner los resultados en pantalla. Bien. Ya hay un micrófono. Ya hay algunos micrófonos activados. Bueno. ¿Estará la respuesta ya? Sí. Bueno. ¿Usted se considera seguro en su lugar de trabajo en cuanto a elementos de protección personal? Sí, 37%, no 51% y no sé el 11%. Interesante, o sea que más de la mitad no se siente seguro donde está trabajando. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Doctor Rodríguez, ¿quiere hacer algún comentario? Acá tenemos una persona que quiere hacer una pregunta, el doctor Ricardo Vega. A ver, bien. A ver, vamos a ver, dame un segundito. Dame un segundo. Está activado el micrófono. Sí, doctor ahí está Vega. activado para el doctor. ¿Está activado, Juan Cruz? Sí, sí, ahí te estamos escuchando. Doctor Ferreres, claramente que la situación de la pandemia es bastante diferente a lo que pasa en un país, valga la redundancia, bastante diferente. La realidad de Tucumán y del norte en general es
no es comparable con lo que está pasando en Buenos Aires o en Capital Federal. Los niveles que tenemos nosotros de la pandemia, con las curvas de contagio, la cantidad de internados que es casi nula con pacientes COVID, creo que son 4 o 5 muertos en total en Tucumán, sin prácticamente circulación viral en la comunidad, no justifican en absoluto lo que estamos viendo, donde estamos viendo una medicina de hace 30 o 40 años atrás. Peritonitis apendiculares, hernias estranguladas, consultas tardías, por toda una cuestión quizás mediática y un poco también de temor, pero que no justifica. Estamos viendo pacientes que llegan con infartos evolucionados, que se operan resuelto con angioplastia y no llegan al infarto. Y adicionalmente a eso, y aquí va la pregunta, la Seguridad Social, yo creo que un poco navegando sobre esta situación, no autoriza muchas prácticas que se debieran autorizar y no diferir. Y generan finalmente una serie de consecuencias a la salud de la población que, como recién hice referencia, vuelve a 30 o 40 años atrás de la medicina. Bueno, Hago un abanico de preguntas. Primero, ¿existe alguna responsabilidad en la Seguridad Social en este tipo de conducta de no autorizar esas prácticas? ¿Cuál debiera ser la respuesta institucional, profesional e individual? ¿O cuál debiera ser la actitud médica ante llevar una situación absolutamente irracional en la no autorización de estas prácticas? bueno, en primer lugar, como lo manifesté y como se vio en Estados Unidos, digamos, acá el gobierno nacional, en vez de dar lugar a un federalismo y la posibilidad de que cada provincia tuviera la autonomía suficiente, ha ido de otra manera. Creo, como usted bien dice, la situación en Buenos Aires, en el área metropolitana, es totalmente distinta a lo que puede pasar en Corrientes o en el noroeste argentino, y eso se vio perfectamente bien en Estados Unidos, y sobre todo que puso en evidencia la diferencia entre demócratas y republicanos. Respecto a las no autorizaciones de las obras sociales, bueno, indudablemente usted creo que es en época de tormenta siempre hay algunos que tratan de llevar agua para su molino y, digamos, las no autorizaciones redundan indudablemente en un ahorro por parte de quienes no autorizan. Obviamente que hay una responsabilidad, pero digamos, esa responsabilidad planteado el conflicto deberá ser balanceada en atención a las reglamentaciones nacionales y locales. Y por último, como puse en el último diapositivo, creo que este es un momento para que las asociaciones profesionales, no solo quirúrgicas, de todas las especialidades, tomen el toro por las astas y de una vez por todas defiendan los intereses del sector, cuando se ha visto prácticamente una serie de medidas sin consultas, trayendo médicos del exterior, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Cada uno es responsable de lo que hace en relación al articulado vigente en épocas de pandemia y fuera de las épocas de pandemia. Por supuesto que las circunstancias muchas veces son aprovechadas en épocas tempestuosas como esta, ¿no? Para un ahorro significativo. Alberto, yo comparto plenamente lo que dices con respecto a las instituciones. Yo creo que todas las instituciones profesionales deben unirse y deben pelear por su gente. Y yo creo que eso es fundamental, en esta época, fundamental. Yo creo que no hay otra opción, porque de lo contrario, todo lo que son obras sociales, prepagas, incluyendo parte pública, nos pasan por encima si las instituciones no salen a defender a sus colegas.
Mire, como a título de ejemplo, el sanatorio donde se internó, estuvo internado en las últimas 24 horas el ministro de Salud de la Nación, pagó el 50% de los sueldos y mencionó por telegrama que el 50% restante iba a ser absorbido por el Estado. Entonces creo que estamos en una época muy álgida, donde la pandemia parece tapar todo, pero creo que hay una serie de connotaciones que deben ser alertadas y puestas en conocimiento del público. ¿Alguien más que quiere hacer una pregunta ahí? Diego Bustín, quería hacer una pregunta, no sé si tiene el micrófono abierto. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, los felicito, muy linda la charla. Yo quería hacer dos preguntas. Una relacionada con la que hice anteriormente respecto a cuando uno incurre en abandono de paciente, siendo que la encuesta fue categórica y más del 50% sentimos que no estamos protegidos en nuestro lugar de trabajo, pero a pesar de eso trabajamos y no sabemos cuándo nos llega el paciente COVID positivo y a lo mejor no tenemos los elementos de protección. Entonces, uno tiene el paciente y se niega a atenderlo, por ende lo tiene que derivar, porque si yo estoy desprotegido, el resto de mis compañeros de trabajo están iguales. Si no lo opero yo, quizá no lo opera nadie. Entonces hay que derivarlo a otro centro. Pero en esa negativa, más si uno trabaja en un sistema de salud pública, lo más probable es que le caiga todo el departamento jurídico del Estado como abandono de paciente y después uno hará su defensa personal en base a por qué optó por esa conducta. Entonces, ¿cuál es nuestro resguardo legal en ese aspecto? Y después quisiera hacer una segunda pregunta. Yo le diría que el resguardo legal es, ante todo, digamos, el tema de la protección personal no me parece un tema tan... Le tengo que ser honesto, yo, digamos, conozco la medicina ABC1 de la capital federal y conozco la medicina del conurbano bonaerense, que son realidades totalmente distintas, y la del hospital de clínica. Nosotros no esperamos a que viniera el hospital a brindarnos, sobre todo a los residentes del PP, los elementos de protección personal. Entonces, en el quirófano, bueno, lo básico tiene que estar garantizado, yo creo, pero digamos, no podemos sentarnos a esperar que las autoridades, que terminan siendo, digamos, más médicos que políticos, los directores médicos de estas instituciones. Y creo que, bueno, llamar la atención, campañas, alertar en los medios, etcétera, etcétera, lo que está pasando, me parece que es fundamental. En Buenos Aires, por ejemplo, no en la cirugía de urgencia, pero los oculistas, el Consejo Argentino de Oftalmología y la Sociedad Argentina de Oftalmología hicieron un pedido a todas las prepagas para un arancel adicional por el costo de lo que significa la protección personal y preparar las lámparas de hendidura de una determinada manera, separación con acrílicos, etcétera, etcétera, y no se la aceptaron. ¿Estamos? No se lo aceptaron. Y lo sé de buena fuente porque mi mujer es oculista. Todas las modificaciones del consultorio corrieron por cuenta, riesgo y bolsillo de ella. ¿Estamos? Entonces, yo le diría, llegar al extremo del abandono de persona, bueno, yo creo que las cosas se pueden, digamos, discutir. Yo no he tenido mayores inconvenientes. Le diría más, el mayor inconveniente, lo hablábamos con el doctor Rodolfo Rodríguez antes de empezar la charla, ha sido con el tema de la serología para los pacientes. Esos dos pacientes que se terminaron testeando con PCR, motivó que discusiones con la dirección, discusiones con el grupo de infectólogos, etcétera, etcétera. Y fue muy clara la postura nuestra. Hay que internarlo, tienen que tener, y bueno, y hubo que pelearse con Dios y María Santísima. Y lo conseguimos hacer. Yo creo que hay que mantener el diálogo, los canales habituales, demostrar cómo son las cosas. Y otra cosa,
digamos, acá el tema también es proteger al personal de salud, protegerse y proteger al resto y a los familiares, porque nadie sabe cómo va a terminar esto. Un contagio en un ámbito hospitalario significa que eso puede hacer la mecha que inicie un incendio, digamos. Entonces, las autoridades tienen, ¿es más barato esto? Es difícil que lo entiendan a veces, porque suelen ser más políticos que colegas, pero es así. Una pregunta, Alberto, una sugerencia. Yo creo que debemos dejar asentado, hacer las denuncias y dejar asentado las falencias del sistema, sobre todo en el sistema público, ¿no? De manera que si surge alguna alternativa, tengamos un resguardo legal ante esa alternativa. No, eso obviamente, y te digo más, y no solo, pero y lo fundamental de la documental médica. Recuerden algo, yo siempre digo, la realidad no es lo que sucedió, la realidad es lo que está en la historia clínica. Y a eso le agrego algo, una frase, que los médicos y los cirujanos son absueltos o condenados con las pruebas que ellos mismos elaboran y documentan. Entonces, yo creo que es todo esto que estamos conversando, y como bien dice el doctor Rodríguez, dejarlo transcrito y consignado en la historia clínica, esta no es la tarea del residente. Esto es la tarea de un médico de planta, en junta médica, jefe de guardia, jefe de servicio, donde, digamos, quien lea esa historia clínica, si surge algún conflicto, o sea, tenga real apreciación de lo que fue la circunstancia. No documentado esto, no hay PPE documentado por el residente de primer año. No hay esto, no. Esto tiene que estar documentado por alguien que está en la escala jerárquica y avalado por el jefe de servicio. Esa es mi recomendación, sumada a la que comentaba el doctor Rodríguez. Ante esta pandemia no solo es el tema de un eventual juicio posterior, sino la protección individual y de nuestro grupo familiar, como usted mismo lo planteaba. Bueno, es que ese es el meollo de la cuestión. Estamos... Claro. El punto pasa por los magros salarios, porque usted tiene un sueldo de 30.000 pesos con un equipo de protección personal, el famoso mameluco de 2.000 pesos promedio, más un barbijo N95 que sale otros 2.000 pesos si es que lo consigue, más gafas, más esto, más los otros, resulta que usted está poniendo un 10% de su salario mensual para protegerse en una ocasión. Si esto explota, no alcanza. Entonces, es una situación compleja. Yo le entiendo perfectamente, doctor Bustín. Lo que yo le pido es, tratemos de mantenernos dentro del aspecto médico-legal y no entrar en el tema económico, que creo que lo padecemos todos los que estamos acá participando de este evento científico. La otra pregunta que le quería hacer, yo he estado accediendo a bibliografía y algunas charlas de este tipo, y he escuchado a colegas italianos sobre todo, si bien ellos tienen diferenciado lo que es un hospital COVID y no COVID, cosa que nosotros no, ellos decían que para intervenir quirúrgicamente un paciente hacían un doble testeo, y aunque el testeo fuera negativo, ellos hacían sí o sí una tomografía de tórax, porque veían que en pacientes con testeo negativo ya tenía algunos infiltrados pulmonares que hacían suponer que ese paciente se iba a positivizar en algún momento. Y lo que ellos eran contundentes era no operar, salvo la extrema urgencia, porque veían que había un 30% de pacientes que había una posibilidad de que el paciente tuviera un 30% más de posibilidad de complicarse de manera grave en el caso que fuera COVID positivo. Yo recién lo escuchaba al doctor y nosotros teníamos el mismo planteo. Si nosotros tenemos una baja incidencia, prácticamente nula, de pacientes COVID positivo, ¿estamos habilitados a operar un paciente que no sea una emergencia? ¿Y cuál es nuestra cobertura legal en el caso que después ese paciente desgraciadamente esté positivo y tenga un mal desenlace teniendo toda esta evidencia bibliográfica, ¿no?
Mire, mi recomendación sería la siguiente, y quedó muy claro a lo largo de la charla. La responsabilidad del médico empieza en la indicación, del profesional empieza en la indicación quirúrgica. Entonces, en estos momentos, salvo aquello que sea de absoluta urgencia o perentoriedad, yo le diría que no, que por lo menos yo le tengo que ser honesto, yo estoy con el sesgo de lo que pasa en Capital Federal y alrededores. Yo no estoy operando, yo no hago, hace tiempo que queda hacer urgencia, lo único que hacemos en los dos hospitales donde yo me desempeño son emergencias. ¿Estamos? Entonces, respecto a lo de la mortalidad, bueno, coincido y yo, digamos, ofrecí una bibliografía de la misma ciudad de Wuhan cuando se levantó el tema del aislamiento. Yo, si usted me pregunta, y ahí diferimos con los infectólogos, ellos no consideran que el testeo sea mandatorio. Yo, si fuera paciente, trataría de no operarme. Y si me tengo que operar, que me testeen. Y si tengo que operar a alguien, que me testeen. Creo que eso es buena praxis. Lo de la tomografía computada de tórax, bueno, eso después hubo también una serie de artículos, primero que estaban a favor, otros que no eran tan contundentes, pero incluso hay, con respecto a la serología, hablan de dos test antes de la cirugía. Mi consejo, le diría, el mismo que le he dado a amigos y pacientes, si podés esperar, pateala para adelante. Usted, si es reclamado, tendrá que hacer muy clara cuál era la emergencia en la indicación quirúrgica. Me acaba de llegar al cuerpo médico un amparo para la realización urgente de un procedimiento de cirugía bariátrica, donde era muy clara la indicación, etcétera, etcétera. Y respecto a la oportunidad quirúrgica, dije que en estos momentos, hasta que no se tuviera una idea más clara de la situación, la cirugía no era conveniente realizarla en un enfermo, un superobeso de 190 kilos. Gracias, doctor. A sus órdenes. Sí, yo les pediría, Adriana. por favor, sí, les pediría por favor que tratemos de canalizar las preguntas por el chat y evitemos el diálogo para que lo hagamos Bueno, más ahí ágil. Adriana Bermúdez tenía una pregunta, no sé si activó el micrófono y si no ya seguimos con las preguntas. Sí, buenas noches a claro. todos. Yo en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires soy la jefa de ginecología oncológica, así que estoy infiltrada en medio de ustedes. Alberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Un Bien. placer. No sos de Tucumán. Mi pregunta es esta, Alberto. Viste que desde mediados de marzo nosotros tenemos suspendida la atención en todas las especialidades en el hospital. Por lo tanto, nosotros no le estamos haciendo controles de seguimiento a nuestras pacientes desde mediados de marzo. Mi pregunta es, si superada la pandemia, evidenciamos alguna recidiva de alguna paciente, ¿podemos tener algún problema por haber atrasado el diagnóstico? ¿Qué implicancias legales tiene este atraso? Gracias. ¿Qué tal, Adrián? Un placer. Ya te había visto en la pantalla. Las implicancias legales no van a ser personales, serán institucionales en todo caso. Hemos conversado con las autoridades del hospital. Me parece que esto se podría haber mantenido la primera semana, pero creo que de alguna manera u otra habría que abrir el hospital de alguna manera con los recaudos necesarios, sobre todo para aquellos pacientes que tienen que cumplir seguimiento o controles de posoperatorios no tan alejados, pero la responsabilidad no es del cirujano, no es del médico tratante, ya que el médico tratante es un empleado, por más que sea un funcionario público, y la responsabilidad es institucional, no individual en este caso. Gracias. De nada. Bueno, a ver, ¿quedan algunas preguntas, Juan Cruz? Hay dos personas que levantaron la mano. Ricardo Vega y Adriana Bermúdez, pero me parece que ya acaba de hablar. Sí. Nadie Bueno, más. Ricardo que haga la última pregunta y así podemos liberarlo al doctor Ferreres y agradecerle. Bien. Ricardo, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, Juancito. Sí, Bien. yo es un poco volver y dar vueltas sobre lo mismo, un poco lo que dijo la doctora, un poco lo que dijo el doctor Ferreres, pero, a ver,
las realidades son distintas en el país. Y yo aquí en Tucumán, un paciente con un cáncer de colon, que no lo opero hoy, que no tengo pacientes con COVID, y difiero la cirugía no sé para cuándo, y capaz que dentro de un mes, 2 meses, 3 meses tengo una realidad como tiene Buenos Aires. Pero me parece una locura, me parece totalmente ilógico e irracional. Si yo lo puedo operar hoy, y si no lo operara y no tuviera finalmente un crecimiento de la curva dentro de 2 o 3 meses, y lo tengo que diferir más, no va a ser igual la posibilidad pronóstica del paciente si yo lo opero dentro de 2, 3, 4, 5 meses con un cáncer de colon, por dar un ejemplo hipotético. O sea, a ver, claramente hay un sesgo, como lo dijo el doctor, pero aquí en Tucumán la situación es absolutamente diferente. No hay motivo ninguno para diferir una cirugía de esas características. Y eso no es una urgencia, no es una emergencia. Pero no hay motivo para diferirla. ¿Cuál es el motivo? Lo único que yo le puedo decir, me parece perfecto y más que atendible. La Universidad de Washington todavía ha cancelado todo lo que es cirugía programada. Se opera nada más. El estado de Washington, en Seattle, fue los primeros casos que hubo en Estados Unidos procedentes de inmigrantes chinos, tanto Vancouver como Seattle sobre la costa del Pacífico. Y están viendo un poco a ver qué pasa, a ver si en las próximas semanas pueden empezar a habilitar con un sistema de turno, para los cuales han hecho otro sistema de triage, para empezar por los enfermos más comprometidos, con más riesgo para la salud, patología oncológica, etcétera, etcétera. Yo creo que, como bien dijo el doctor Vega, cada ámbito debe adecuarse a las características propias. No podemos regular todo el país a través de lo que está pasando en Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Pero bueno, lamentablemente creo que no se han atendido esas circunstancias particulares, incidencia, infección, infectados, curva de contagio, etcétera, etcétera. Y por añadidura, creo que en esta circunstancia los anglosajones no fueron el mejor ejemplo en las conductas tomadas. Siempre científicamente hemos seguido los anglosajones. Estados Unidos tiene muchas realidades, hay muchos centros que han abierto ya, han reabierto y están haciendo cirugía programada. En España, hasta en Sevilla, escuchábamos a los 3 colegas, están haciendo programada, y en Estados Unidos también. Pero de cualquier manera, quiero decir, siempre lo hemos seguido científicamente a los anglosajones y seguimos toda la literatura, pero en esta circunstancia con el coronavirus, creo que, bueno, ha quedado mucho para discutir con las conductas que se tomó en el país del norte. Bueno, gracias. Para terminar, quiero agradecer al doctor Alberto Ferreres la predisposición, el tiempo, realmente una muy buena exposición, creo que nos aclaró muchas dudas, así que no tengo más que agradecerte, Alberto, y bueno, espero que la próxima sea presencial y podamos ofrecerte algo de Tucumán. Bueno, sobre todo gastronómico. Ha sido un placer, Chino. Gracias a Juan Cruz, gracias Marina, gracias a todo el auditorio. Y cualquier cosa, si tienen alguna duda adicional, que les facilitan mi mail y me contactan vía mail para cualquier tema adicional. Un placer y que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por todo. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias. No solo quiero agradecer a Alberto, sino a la comisión directiva, a Marina, por la predisposición y por haber puesto en funcionamiento todo este sistema que es nuevo para nosotros. Y bueno, hay un certificado, ¿no? Hay que avisar que hay certificado que en la página de la sociedad. Esto va a tener certificado, va a tener la validez de un presencial, así que bueno, va a haber unas preguntas también para el que quiera responderlas, va a tener un puntaje diferente. Así que bueno, a disposición, Marina se encargará de todo esto. Y de vuelta agradecerles a todos. Bueno, muchas gracias. Desde ya, gracias nuevamente. Bueno, cerramos.